Listo, ahora sí. Gracias ahí por el chat. Cualquier otra persona que esté por ahí tratando de entrar me lo notifica, porfa, ya lo tengo. Ajá, como estaba comentando, un vector es una flecha y esa flecha, fíjense que yo la estoy agarrando, la estoy moviendo, ya, estoy haciendo un movimiento de trasladarla, ¿ok? Yo no estoy haciendo más nada con esta flecha, sino trasladarla, ¿sí? Moviéndola de ubicación, pero sigue siendo la misma flecha, ¿ok? Solamente estoy cambiando su ubicación. Ella, en este plano, que es la hoja que ustedes están viendo, esta sigue siendo la misma flecha, pero yo no la estoy cambiando su forma, ¿ok? Sigue siendo la misma flecha, solamente la estoy cambiando de ubicación. Ahora, si yo a esa flecha, fíjense que le hice un duplicado de ella misma, si yo a esa flecha vengo y hago esto, ustedes dirían que es la misma flecha. Anteriormente yo dije que la No, flecha no es la misma flecha. Anteriormente yo dije que la misma flecha yo la estaba moviendo de ubicación, pero ahora yo no estoy hablando de la misma flecha. Esta flecha, ¿cuál es la diferencia aquí con respecto a la original? ¿Qué diferencia tiene esta flecha? que tiene módulo diferente. Ok, vamos a hablar un poquito más en criollo, que tiene un tamaño diferente, ¿no? Su tamaño se acortó. Perfecto. Ahora, le hago la pregunta. Ya va. Ajá. Ahí acorté el tamaño. Ahora, pregunta. ¿Esta flecha sigue siendo la misma flecha que la original? Esa tercera que acabo de dibujar acá. No, ¿verdad? ¿Qué modificó ahí? ¿Cambió su tamaño? Tiene el mismo tamaño. ¿Mm? Pero muy bien. Ahora la inclinación o su dirección es lo que ha cambiado. Muy bien, excelente, chicos. Excelente. Ahora, por último, esta flecha que estoy dibujando acá, pero ya va, denme un segundo. Eh, estoy complicado aquí. Denme un segundo. Ok, ahora, esta flecha que tengo acá, ¿sigue siendo la misma flecha original? No, ¿sí? O sea, ya la punta de la flecha no está apuntando, digamos, a la esquina superior derecha, sino que ahora está apuntando a la esquina inferior izquierda. Es decir, que cambia su sentido, ¿no? ¿Ok? Una flecha tiene dos sentidos, o para la izquierda o para la derecha, o para arriba o para abajo, como tú, depende de la perspectiva, ¿no? Entonces, fíjense todas las modificaciones que sufrió esa flecha, ¿no? Vamos a decir que esta fue la original, ¿ok? Yo aquí, en esta segunda modificación, lo que hice fue cambiarle el tamaño. En esta segunda modificación, lo que hice fue cambiarle su inclinación o dirección. Y en este último cambio, lo que hice fue cambiarle el sentido. Entonces, fíjense, fíjense lo poderoso que es una flecha. Tiene tamaño, dirección y sentido. Tiene tamaño, dirección y sentido. ¿Ok? Que de manera un poquito más técnica, como debería ser, como deberíamos hablar aquí en física, tamaño se refiere a módulo o también llamado norma. ¿Ok? A partir de ahora, es el nombre que le vamos a adjudicar a lo que es el tamaño de un vector, módulo o norma. Ya no vamos a hablar de tamaño, ahora vamos a hablar de módulo o norma. Dirección, pues la dirección se queda así tal cual. O sea, es lo más técnico que podemos hablar sobre un vector. Pero en pocas palabras, es la inclinación, ¿no? Nosotros cuando vimos matemáticas uno vimos que una recta, porque al fin y al cabo podemos ver un vector como una especie de recta, ¿no? Claro, una recta que tiene orientación, porque tiene una especie de punta triangular que define cuál es el sentido. Entonces, esa dirección está dada, recuérdense que una recta, la inclinación que me da una recta es la pendiente, está dado por la pendiente. Entonces, fíjense que por ahí los aspectos que vimos por allá en geometría analítica, ¿ok? Que capaz muchos de ustedes, y yo en mi caso también pudiese ser, ignoramos, vamos a volver a rescatar aquí, ¿ok? Y por último, el sentido, ¿ok? No es lo mismo que la flecha apunte hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda, el sentido importa. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, esta es como la estructura, digamos, de un vector.
vector, que es una flecha. Yo, esa flecha original, sí, simplemente si yo la muevo, la pongo aquí de repente aquí, sigue siendo la misma flecha. Yo no la he cambiado su forma. Sigue siendo la misma flecha. El tema está que está en otra posición, no importa, pero sigue siendo la misma flecha. Para efectos de lo que yo quiero realizar en física, ¿ok? Que yo traslade una flecha, que yo ponga la flecha en diferentes puntos, pero depende del tema, evidentemente. Porque cuando vamos a leer, cuando vayamos al segundo parcial, que vamos a hablar de fuerzas, el dónde está ubicado el vector fuerza de sí va a depender. Pero aquí, de momento, el que yo ponga la flecha aquí, arriba, abajo, en donde sea, no tiene importancia. ¿Ok? La ubicación de esta flecha aún no tiene importancia. ¿Sí? Solo importaría el que hago yo con su tamaño, o su módulo, o su norma, qué hago yo con la dirección, qué hago yo con el sentido. ¿Ok? Ya cuando yo cambie un vector, su tamaño, su dirección o su sentido, ya vendría siendo otro vector. ¿Ok? Entonces, fíjense que un número es simplemente un número. Cuando tú agarras un 4 y lo multiplicas por 2 le estás cambiando el tamaño, vendría siendo 8, ahora 8. Cuando tú lo multiplicas por un menos uno le cambias el signo, ahora siendo un menos 4. Y así sucesivamente. Pero no puedes hacer más allá de eso. En cambio, un vector, fíjate que le puedes cambiar su tamaño, le puedes cambiar su dirección y le puedes cambiar su sentido. ¿Ok? Bien, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta por aquí. No lo veo. Déjame ver si hay alguien por entrar. No, creo que no hay nadie por entrar. Ok. Yo había dicho que en los vectores hay operaciones que yo puedo hacer. O sea, por ejemplo, la suma se puede hacer, la resta se puede hacer, la multiplicación se puede hacer, la división no se puede hacer. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a ir a nivel un poquito antes de adentrarnos como tal en cada una de esas operaciones. Vamos a verlo de manera gráfica, qué es lo que está pasando. Ok, fíjense, yo puedo tener diferentes vectores en un plano o un espacio, como sea, ¿no? Por ejemplo, este vector, por ejemplo, este vector y, por ejemplo, este otro vector. Recuerden, son flechas, ¿ok? Que tienen módulo, dirección y sentido, ¿sí? Tamaño, inclinación y sentido para donde apunta la flecha, como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, bien, estas flechas nosotros podemos a nivel gráfico ver cómo podemos sumar vectores, ¿sí? Porque la forma en que yo voy a sumar vectores, que son flechas, es simplemente haciendo empates. ¿De qué? De cabeza con cola. Cabeza con cola. Fíjense que aquí, este vector azul, ¿ok? Tiene su cabeza aquí, en esta parte, y este vector verde tiene su cola aquí, ¿no? En esta zona. Yo voy a agarrar ahora a este vector verde y lo voy a empatar aquí con el vector azul. Pero fíjense la forma en que lo hice. Cabeza con cola. La cabeza del azul con la cola de la verde. ¿Qué pasa? Yo no puedo sumar los vectores de esta forma. Cabeza con cabeza, no se puede. ¿Ok? A nivel gráfico eso no se puede hacer. Simplemente es cabeza con cola. Siempre. Siempre es cabeza con cola. Entonces fíjense que de momento aquí, yo acabo de sumar dos vectores. El azul con el verde. Y fíjense que no importa dónde estén ubicados ellos, que es lo que le estaba diciendo. No importa si fíjense la forma que formó, valga la redundancia, eh, eh, digamos ese vector. Si yo traslado ese vector, lo pongo de pronto el azul acá y el verde también, se lo sumo. Fíjense que la misma forma va a tener en donde sea que yo lo ubique, ¿sí? O sea, vamos a ver que no importa, eso es lo que quiero que vean siempre, que no importa que yo esté trasladando un vector, ¿sí? Siempre la operación que yo esté haciendo va a ser la misma, ¿ok? Entonces, ahora, de momento estoy sumando el azul con verde. ¿Qué pasa si yo vengo y quiero sumarle un tercer vector? Por ejemplo, este rojo. Tengo que ponérselo aquí en la cola en la cabeza del verde con la cola del rojo, ¿sí? Entonces, dense cuenta que aquí yo estoy sumando, vamos a ponerlo color azul. Yo aquí estoy sumando el vector, vamos a ponerle el vector azul, vector verde y vamos a poner el vector rojo.
Fíjense que yo Joan, estoy... disculpa una pregunta. Si yo quiero colocar, yo podría colocar la recta roja en la punta de la recta azul. Sí, Sí. sí. Ok. O sea, pero fíjate que ya digamos, un tema de que ya puse, a ver, esa es una buena pregunta, ya vamos para allá. Pero fíjate, el vector que yo voy a resultante de sumar esas cosas es, bueno, agarrar el azul, pegarle de punta con cola, con el verde, punta con cola, también el rojo. Ese vector, dense cuenta, el vector resultante de sumar vectores también va a ser otro vector. ¿Y cómo es ese vector? Ese vector va a ser el que parte de la cola del primero y llega hasta la cabeza del segundo. O sea, este vector de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese vector negro, que es el vector B que definí, es el vector resultante de la suma del azul con el verde con el rojo. ¿Ok? Y siempre es así, desde la cola del primero hasta la punta del último. ¿Sí? Ese es el vector suma. El resultante de sumar A, B y R. ¿Ok? Ah, por cierto, no lo mencioné, pero como nos estamos refiriendo a vectores, siempre yo le puedo dar un nombre. Yo puedo bautizar el vector A, vector B, vector R, pero yo sé que es un vector porque aquí siempre le voy a colocar una flecha encima de su cabeza. Siempre va a estar una flecha. Cuando yo vea una flecha arriba de algo, eso es un vector. ¿Ok? Se me olvidó mencionarlo. Así vamos a identificar un vector. ¿Ok? Entonces, ahora fíjense, el compañero por allá, no recuerdo quién, mencionó qué pasa si yo no lo quiero sumar así. O sea, no me gusta esa forma de sumarla. ¿Ok? Déjeme hacer una copia y pega de esto. No me gustó la forma de sumar eso, sino que de pronto quise intercalar, qué sé yo, poner primero el azul, ¿sí? Pero en vez del segundo verde, el segundo sea el rojo, de pronto. Quiero hacerlo así. Me provocó, pues. Es decir, ya en vez de pegar punta con cola azul con verde, quiero pegar punta con cola al rojo. ¿Lo puedo hacer? Por ahí preguntaron. Vamos a ver qué sucede, pues. Sería algo así, ¿no? Entonces, ¿quién sería el vector resultante? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Fíjense. Me olvido de esto y me quedo un momentico con el azul y el rojo. ¿Sí? El azul y el rojo es esto. Dense cuenta que si yo pego punta con cola, debería ser esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy sumando azul y rojo. ¿Sí? Ahora yo tengo que sumarle el verde y lo borré. Déjenme copiarlo aquí. Tengo que sumarlo el verde. Pero ¿a quién se lo sumo? Tengo que pegarlo con la cabeza de quién? Del azul. No, ¿verdad? Por la línea de transitividad que sigue esto, tendría que pegarlo con la cabeza del rojo, ¿no? ¿Sí? Es decir, la cola del verde va con la cabeza del rojo, o sea, esto. ¿Sí o no? Chicos, ¿están de acuerdo? Que vamos a ponerlo aquí un poquito más. Ahí. Mi pregunta era, o sea, que si yo podía colocar dos rectas en una misma cabeza de una flecha. Dos rectas en una. O sea, así como lo tienes ahí, pero la verde también comienza en la azul. No se puede. No, o sea, esto ya va. A ver, esto. Sí, no se puede eso. No, 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 no. Acuérdate, es Ok, punta con cola, punta con cola, punta con cola. Aquí estarías teniendo cola con cola, ¿sí? ok. Ok. Entonces, fíjate, ese verde va aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién sería el vector resultante? Bueno, el vector resultante sería el vector negro, que va desde la cola del primero, ¿ok? Hasta la cabeza del segundo. Y díganme ustedes, comparen. Bueno, evidentemente porque mi pulso no es tan preciso, pero comparen los dos negros. Esos dos negros son vectores diferentes. Aquí está uno y aquí está. Comparen. Son diferentes. Son igualitos. Es exactamente el mismo vector. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No te interesa el orden como tú sumes los vectores. ¿Ok? Si tú sumas A, B más R, es lo mismo que sumar R más B más A, que lo mismo que sumar B más A más R. Lo mismo. Creo que dije la misma cosa dos veces, pero no importa. ¿Ok? ¿Se entiende? La suma de vectores es conmutativa. ¿Sí? Muy bien, Daniel. La suma de vectores es conmutativa. ¿Ok? Eso es el primer como concepto que tenemos que tener en cuenta. Suma de vectores es conmutativa. ¿Ok? Lo mismo que pasa en los números reales, que la suma también es conmutativa.
En los números reales pregunta, ¿la resta es conmutativa? La resta es conmutativa. Es lo mismo restar 3 menos 9 que 9 menos 3. No es lo mismo, ¿verdad? El orden de cómo tú restes las cosas es diferente. ¿Ok? Entonces, eso mismo, eso mismo va a pasar en la resta de vectores. No es lo mismo restar el vector A menos el vector B que el B menos el A. Van a ser cosas distintas. Ahora, pero ya va. ¿Cómo hacemos eso de resta de vectores? Porque a nivel gráfico, yo entendí que sumar vectores es pegar punta con cola, punta con cola, punta con cola. ¿Sí? Pero, ¿cómo haría una resta? Cambia eso, o sea, sería cola con cola, punta con punta. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a verlo. Eh, ¿Qué puse aquí? Ok. Resta de vectores. Fíjense, el concepto de restar vectores a nivel gráfico no cambia mucho de lo que es una suma de vectores a nivel gráfico. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo siguiente, fíjense. Vamos a tener la misma idea que hicimos antes. Voy a trabajar con los mismos vectores. Ok. Suponiendo que ese vector azul, vamos a llamarlo azul, vector, ¿ok? Y este es el vector verde, ¿ok? Azul y verde. Perfecto. Voy a olvidarme un momentico del rojo. Un momentico del rojo, me lo voy a olvidar. Ya yo sé, por ejemplo, que si yo sumo el azul con el verde, el resultante sería este vector, ¿verdad? Si nada más son esos dos, el resultante sería un vector que comienza de la cola de A hasta la punta del verde. ¿Sí? Si nada más sumo esos dos. O sea, ese vector que yo tengo ahí es la suma del vector azul más el vector verde. Eso está claro. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero sumarlos? Yo quiero ahora restarlos. Bueno, depende. ¿Quién es el que quiere restarle a quién? Porque como les dije, la resta no es conmutativa. No es lo mismo restar A más B, perdón, A menos B que B menos A. No es lo mismo. Es decir, lo que quiero que vean es que esto, siguen entrando personas. Wow, hay más gente que en la mañana. Quizás sea por la hora, ¿no? A ver, no es lo mismo restar A menos el verde que en este caso sería el verde menos el A, menos el azul. O sea, esto no es lo mismo. ¿Ok? Y vamos a verlo. ¿Cómo yo haría para restarlo a nivel gráfico? Bueno, si yo escojo de pronto B menos A, fíjense lo que está pasando. Vamos a concentrarnos un momentico en esto. Vamos a ponerlo aquí más grande. Para el que creía que física era cosas más, o sea, cosas más de fumes que si agujeros negros y tal, ya va, la cosa todavía no se pone. Yo sé que vectores quizás es un poco ladilla, porque lo que estamos viendo ahorita es cuestiones geométricas, para ser sinceros, y que el vector es algo que está relacionado con aspectos geométricos, pero recuerden que al fin y al cabo esto es la base y este es el lenguaje para interpretar la física, ¿ok? Todo lo que vamos a ver a continuación, que evidentemente es mucho más interesante que vectores, porque les soy sincero, vectores es una ladilla, es un tema ladilla, pero lamentablemente es como cuando, no sé, tú quieres trabajar, en, no sé, en Inglaterra, o no sé, vamos a ponerla más peluda, en Irlanda, hermano, probablemente no haya nadie que te hable en español, tú tienes que aprender idioma, tienes que aprender inglés, entonces es eso, lo mismo, ¿no? Hay que aprender este tema bien, entenderlo, porque esto va a ser la clave para poder hacer todas las cosas que son interesantes en física. ¿Ok? Para mí física es mucho más interesante que cualquier matemática. Eh, y bueno, entonces vamos a ver realmente, efectivamente, cosas interesantes. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer la resta de B menos A? Fíjense que yo puedo interpretarle ese negativo como que se lo adjudico a ese vector. Es decir, lo que quiero decir con esto es que ahora ese negativo va a formar parte al vector o lo puedo ver como que está multiplicando al vector. Ya no lo veo como A, sino como menos A. Dicho de otra forma, yo puedo ver esa operación B menos A
como una suma, fíjense lo que estoy diciendo, pero teniendo en cuenta que ahora no es A, sino menos A. O sea, verlo de esta forma. Y bueno, fíjense que estoy sumando vectores, solo que ahora uno de esos vectores es menos A. De la misma forma, lo puedo hacer acá. Si yo quiero restar A menos B, ok, yo tomo el A como positivo, pero entonces le sumo el negativo de B. Entonces, ese es el, digamos, el truco que nos tiene gran misterio de cómo vamos a poder operar vectores, cómo vamos a poder restarlos. Esto es lo que tenemos que hacer. Verlo como una suma, pero al que le estamos restando, tenemos que verlo como un negativo del mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es eso que un negativo del mismo? ¿Ok? Bueno, fíjate que yo tengo, ya, voy a copiarlo aquí. Yo tengo que este es el vector A, este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este es A. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implica que yo le multiplique un negativo al A? El negativo multiplicando a implica que le voy a cambiar el signo, evidentemente. Y cambiarle el signo implica que le cambie la orientación. Eso que vimos antes, de que un módulo tiene dirección, tamaño, módulo, dirección, sentido. Ahora, en vez, si antes apuntaba para la izquierda, ahora va a apuntar para la derecha. Es mirando para el otro lado. ¿Ok? Si eso es A, entonces, denme un segundo. Si eso es A, entonces esto de acá sería menos A. La flecha azul es más pequeña que la verde. Eso no importa. O sea, cuando tú estés sumando vectores no tienen que ser el mismo tamaño. ¿Ok? Tú puedes sumar este vector con este vector. Y no pasa nada. ¿Ok? Ajá. Eh, Fíjense que ahí ya yo tengo entonces cómo sería la clasificación. Entonces, fíjense, de la misma forma con el vector verde, lo paso lo mismo. Si esto es el vector verde, entonces el vector menos verde es exactamente el mismo, pero mirando para el otro lado, ¿no? Y comparando aquí como el tamaño para hacerlo exactamente igual. Y fíjense que tienen que tener la misma inclinación, ¿no? Entonces, tienen que ser paralelos entre sí. Que por cierto, ya vamos a hablar de eso de vectores paralelos. Ajá, ok, ahí está. Este sería entonces el vector menos verde. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente cambiarle la orientación de la flecha. Si antes miraba para la derecha, ahora mira para la izquierda. Si mira para arriba, ahora mira para abajo. Ya, eso es todo lo que sería multiplicar por un negativo. Entonces ahora fíjense que la cosa se facilita, porque si yo ahora veo una resta como una suma del vector, teniendo en cuenta que el vector que inicialmente estaba restando ahora simplemente es un negativo del mismo, entonces la operación de sumar vectores, eso de punta con cola, sigue aplicando todavía, porque estoy sumando realmente. Entonces ahora voy a agarrar, en este caso, el vector verde, verde positivo, y sumarle el vector azul negativo. Y en este caso, al vector azul negativo, le voy a sumar el vector verde negativo. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, vamos a ver. Esto de aquí, me lo voy a copiar para acá. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿quién sería el vector verde? Este vector de acá. Vamos a agarrarlo, copiarlo. Aquí está. ¿Quién sería el vector A negativo? Este de acá. Vamos a agarrarlo, copiarlo. Pit. Ahí está. Entonces, fíjense, estoy sumándolo a los dos. El verde positivo con el azul negativo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El verde, la cabeza del verde, tiene que estar pegado con la cola del azul. Ahí está. Eso es todo. ¿Sí se dan cuenta? Punta con cola, sigue explicando el mismo concepto. Ahora, si nos vamos con el azul, o sea, con esta otra operación, azul más menos verde, entonces yo tendría que tener este azul, ¿verdad? Por aquí, y sumarle el verde negativo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No, aquí. Ahí está. ¿Ok? Entonces, cópiate pues. Ahí está. Fíjense,
¿Cómo lo pondría? Tenía que ser punta con cola, ¿no? Entonces, aquí, así. Todos lo vemos. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Bueno, acuérdense que el vector resultante de esa suma es el vector que parte desde la cola del primero, es decir, en este caso desde aquí, hasta la cabeza del segundo. Uy, o del último, porque pueden ver varios, ¿no? Ya vaya. Tengo ahí un pulso fatal. Ajá. Y en este caso, fíjense que el primero vendría siendo el azul, porque fíjense que ese es el orden, y el último vendría siendo el verde. Chicos, esos dos vectores en negro son iguales. Los dos vectores en negro que acabo de dibujar son iguales. La pregunta que les hago a todos. ¿Estos dos vectores son iguales? No son iguales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos vectores? Entonces, yo veo el mismo tamaño, veo en la misma dirección porque tienen la misma inclinación, ¿verdad? Pero ¿qué cambia? Su sentido, ¿cierto? Entonces, recuerden, en un vector, así sea que cambió su módulo, su tamaño, así sea que cambió su dirección, su inclinación, o así sea que cambió su sentido, ya con cualquier cambio de esos es otro vector. Entonces, evidentemente, estos vectores no son iguales. ¿Ok? Muy bien, como dijeron por ahí, son antiparalelos. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense que podemos deducir algo bastante importante. Porque, ¿qué pasa? Si antes utilizamos el concepto de que un vector, cuando yo le multiplico por un negativo, lo que hace es cambiar el sentido, entonces, fíjense que esto, ¿verdad? Esos dos vectores, si yo a esos dos vectores, a cualquiera de ellos, agarro y lo multiplico por un negativo, a cualquiera, al que sea, ¿qué va a pasar? Que va a parecerse el otro, ¿no? Es decir, si yo agarro este y lo multiplico por -1, se va a parecer a este, ¿o no? Porque le estaría cambiando, sería el opuesto a ese, ¿sí? Yo hago una pregunta. Cuando tú pones el vector, o sea, la línea negra, ¿no debería cumplir también cola con punta? Claro, eso es ¿Y por qué también. está ahí punta con punta ¿En dónde? en los dos? No, fíjate. El vector resultante empieza desde la cola del primero hasta la cabeza del último, ¿ok? Ok, Desde la cola primero, cabeza del último. Aquí, cola primero, cabeza del último. Como hicimos antes, ¿ve? Aquí, cola primero, cabeza del último. O aquí también, cola del azul, cabeza del rojo, porque es el último. ¿Sí? ok, ok. Eso aplica cuando ya quieres describir el vector resultante. Pero cuando estás haciendo sumando uno con uno, sí es punta con cola, punta con cola, punta con cola. Al final, el último, el resultante, es la cola de uno, del primero, con la cabeza del último. ¿Ok? Ok, entonces, como estaba diciendo, si yo multiplico cualquiera de esos vectores por -1, se parece al otro. Ah, entonces hay algo interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo interesante aquí? Bueno, que no es tan interesante, evidentemente es algo que pudimos deducir con antelación. Que yo agarré, ¿dónde estaba esta cosa? Estos vectores vienen de esta operación, si se dan cuenta. Pero si yo agarro, y yo estoy diciendo aquí que son diferentes. Este signo, evidentemente, me está diciendo que son diferentes. Pero si yo agarro cualquiera de ellos, ponte tú, qué sé yo, este de aquí, y lo multiplico por -1, entonces ahí sí sería igual a este. ¿Me compran la idea? ¿Sí? Todos. Cualquiera que... O también lo pudo haber hecho con el otro. Es igual, es indiferente. Aquí serían iguales. Entonces, ¿qué sucede? Que la resta no es conmutativa, pero entonces este hecho interesante aquí que yo tengo de b menos a, entonces es exactamente igual al negativo de a menos b.
Esto quiere decir conmutativo. ¿Ok? Así como en la resta, evidentemente, una resta también es anticonmutativa. La resta de vectores aquí es también anticonmutativa. Pasa lo mismo cuando uno trabaja con pendientes de rectas. ¿Te refieres al criterio de perpendicularidad? No estoy claro de qué te estás refiriendo. El criterio de perpendicularidad lo que pasa es que cuando tú lo... Exacto, bueno, cuando tú multiplicas las pendientes de rectas que son perpendiculares entre sí, el resultado es que eso te da -1, ¿no? O sea, De hecho, si te pones a ver, sí, y sí está relacionado con vectores. Y de hecho, lo podemos, cuando vayamos a ese punto, lo vamos a ver. ¿Ok? Mm, ya. Preguntas. Entonces, sabemos que la suma y resta de vectores se hacen de la misma forma, punta con cola, pero cuando vayamos a la resta, tenemos que tener en cuenta de que ese vector que le estamos restando, lo que vamos a hacer es que le vamos a multiplicar por un negativo, y lo que va a hacer ese negativo es que va a cambiar el sentido de su orientación. ¿Ok? Bien, entonces, ya dicho eso, vamos a ver entonces lo que pasaría con una multiplicación. ¿Ok? A ver, este fue el punto número 3. Vamos al punto número 4. La parte teórica de vectores eh, es corta, ¿ok? Pero cada vez se le está agregando un poquito más de nivel. Entonces, parece fácil al principio, pero mucho cuidado, mucha atención con lo que va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque ahorita mismo vamos a introducir tres formas de multiplicar, ¿ok? En vectores. Tres, ¿ok? Entonces, muy atención con todo esto. Multiplicación de vectores. Ok, primero, un vector, un vector, yo lo puedo multiplicar. A ver, yo al principio les dije que yo no puedo hacer aquí, o sea, que los vectores son como numeritos, pero con esteroides, ¿sí? Ahora, eso de numeritos, para efectos en física, ya nosotros no vamos a hablar de números, sino que vamos a hablar de escalares. Ahora en adelante, las cosas que sean constantes, las cosas que no tengan flechita arriba, para nosotros va a ser un escalar. Ese es el nombre que le vamos a dar, escalar, ¿ok? Es decir, si yo tengo cosas como esta, entonces tengo un escalar y esto es un vector, ¿sí? Que se entienda la diferencia. Ahora, la primera forma de multiplicar vectores es lo que vamos a ver ahora, es justamente la multiplicación de un escalar por un vector, ¿ok? Escalar por vector. Que vendría siendo cosas como esta, ¿no? Justamente lo que estaba comentando ahorita. Cosas como esta. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Ya alguien me está mencionando por el grupo que quieren... Ah, ya, acéptame, no, era viejo. ¿Qué implica esto? Bueno, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Supongan ustedes que tienen el vector B. Bueno, vamos a ponerle otro nombre, porque tenemos utilizado mucho B. L. Supongan que tienen este vector L. Y supongan ustedes que por ahí sale un numerito 3, ¿ok? Y se lo multiplicaron al vector L. ¿Qué es lo que hace? Vamos a hacer este vector un poquito más chiquito. ¿Qué es lo que hace ese vector, ese producto 3, o mejor dicho, qué es lo que hace el escalar al vector? Esa multiplicación, ¿qué es lo que hace? Lo que hace, muchachos, es que va a agarrar el vector L, ¿ok? Va a agarrar al vector L y lo va a multiplicar su tamaño 3 veces. O sea, esto de acá vendría siendo el resultante de 3 por L. ¿Sí? ¿Queda claro esto?
Entonces, lo que hace un escalar es cambiar el tamaño del vector. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo lo que hace un escalar. Multiplicar por un escalar es lo que hace es cambiar el tamaño del vector, el módulo del vector, la norma del vector. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo a ese vector L, en vez de multiplicarlo por un 3, lo multiplico, por ejemplo, por un medio? ¿Quién sería un medio por L? ¿Mm? ¿Qué pasa si yo multiplico por un medio? Es la mitad del vector, exactamente. Entonces, sería este mismo vector, pero la mitad, ¿no? Esto. Bien. ¿Y qué pasa si yo, además de multiplicarlo por un medio, en vez de multiplicarlo por un medio, lo multiplico por menos un medio? ¿Qué sería eso? Porque acuérdense, los números pueden ser tanto positivos como negativos. Un escalar puede ser todos los números reales, ¿ok? Puede ser números irracionales, puede ser números racionales, puede ser enteros, lo que sea, ¿sí? Entonces, exacto, multiplicar por menos un medio es, combinamos lo que vimos antes, de que se vuelve chiquita la mitad, justamente, pero ahora, aparte de eso, cambiamos la orientación, cambiamos el sentido para donde punta esto, ¿no? En vez de apuntar para allá, ahora apunta para acá, ¿ok? Esto. Sí, entonces, eso evidentemente vemos que es fácil, cómo puede interactuar un escalar con un vector. Fíjense que tú no puedes sumar, eso sí se los digo de antemano, no puedes sumar un escalar con un vector, porque eso no es nada, son como dos mundos diferentes, ¿sí? Porque un vector tiene dimensiones y los números son adimensionales, ¿ok? Los números no tienen dimensiones. Ok, vamos a ver más adelante que un vector tiene componentes, porque un vector, fíjense que es una flecha, y una flecha, cuando ustedes agarran una flecha y la ponen en cualquier sitio, la ponen en la esquina de su cuarto, van a ver que esa flecha va a apuntar por el lado. Y si ustedes ubican coordenadas para ubicar esa flecha, van a ver que tiene una coordenada en X, van a ver que tiene una coordenada en Y y una coordenada en Z. Es decir, va a tener una anchura, un largo y una altura, ¿sí? Que eso es muy importante, por cierto. Lo que estamos acostumbrados en matemática uno es trabajar en planos, dos dimensiones. Ahora, en física, trabajamos con una dimensión, trabajamos con plano, que es dos dimensiones, y también trabajamos con un espacio, que es tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que un vector puede tener sus tres componentes tranquilamente. Componente en X, componente en Y, componente en Z. Bien. De hecho, antes de introducir las otras multiplicaciones de vectores, voy a hacer un pequeño paréntesis y hablar justamente de eso de los componentes de un vector. Vamos a hacer la versión más simplista, que es un plano, ¿no? Tenemos el plano de toda la vida. Recuerdos de Vietnam, ¿no? Matemáticas uno. Vamos a decir que tenemos un vector, vamos a pintarlo de verde o rojo. De rojo, este vector. Entonces, fíjense, lo que yo le estaba diciendo para capitalizar eso que estaba comentando, en Matemáticas uno nosotros vimos que este puntico a donde señala el vector, ese puntico, yo le podía asignar una ubicación, ¿cierto? Ese puntico de ahí tenía una coordenada en y una coordenada en X, ¿ok? Vamos a poner aquí, vamos a darle un nombre a este vector, vamos a ponerle M, ¿ok? Vector M. Recuerden siempre la flechita arriba para indicar que es un vector. Entonces, ese vector M tiene aquí una componente en Y y una componente en X. ¿Ok? Evidentemente, el punto que señala ese vector tiene como coordenadas estas, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Ahora,
Fíjense que aquí yo puedo justamente analizar todo lo que vimos antes del vector, lo del módulo de acción de sentido, lo podemos ver aquí. Bueno, ¿cuál sería el tamaño? Fíjense que aquí forma esto un triángulo rectángulo, donde el tamaño de ese vector, que es el tamaño de aquí a aquí, vendría siendo la hipotenusa de este triángulo que está acá. ¿Sí o no? La hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Que el tamaño del vector es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Lo ven todos? Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Y aquí la hipotenusa. Todo el largo del vector la hipotenusa de ese triángulo. Ahora, ¿quién me da la dirección? Pues la dirección me da el ángulo este de aquí, el ángulo teta. ¿Sí o no? ¿Qué tan inclinado está él con respecto a un eje de referencia? Y en este caso el eje de referencia es la X, el eje X. ¿Sí? ¿Y quién me da el sentido? Bueno, el sentido me da la punta de la flecha. Lo puedo haber escrito así o la flecha pudo haber apuntado para acá, ¿no? Que no es el caso. Entonces aquí estamos todos, ¿no? Las componentes del vector están expresadas de esta forma. Entonces, vamos a ver más adelante que ese vector M, bueno, de hecho lo vamos a ver de una vez. Ese vector M, fíjense, yo lo puedo escribir de cierta forma, ¿ok? ¿En qué sentido? Dense cuenta que toda esta ubicación de que yo puse acá, MX, vendría siendo el cateto adyacente de ese triángulo, ¿cierto? Y wait, una cosa, acuérdense de trigonometría, ¿sí? Que un coseno de un ángulo, aquí es igual, acuérdense que es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? O sea que toda esa distancia MX, porque fíjense que el vector M como tal, todo, vendría siendo la suma, si se ponen a ver, vendría siendo la suma de este vector más este vector. Fíjense que estoy poniendo punta con cola, ¿lo ven todos? La suma de MX más la suma de MY. MX más MY. ¿Sí lo ven? Todo el mundo. Repito, el vector M pudiese ser fácilmente la suma de este vector MX que yo pongo acá, más este vector MY que pongo acá, porque vendría siendo el que va desde la cola del primero hasta la punta del último. Entonces, lo escribo de esta forma, aquí me faltó colocarle los vectorcitos. Lo escribo de esta forma para que vean que yo puedo descomponer un vector en direcciones, ¿sí? En direcciones. Ahora, pero la pregunta es importante, ¿quién es ese MX y quién es ese MY? Bueno, fíjense que ese MX es un vector que va desde aquí, desde el 0 hasta aquí. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? El tamaño de ese vector es lo que mide ese cateto adyacente. ¿Me siguen? Entonces, si se dan cuenta de aquí, ese cateto adyacente vendría siendo la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Sí? Pero, exactamente, la coordenada en X. Pero esa hipotenusa es justamente el tamaño de mi vector M. O sea que el cateto adyacente aquí vendría siendo M por el coseno del ángulo. O sea que MX, lo que yo llamé MX, vendría siendo justamente eso, M por el coseno de ese ángulo. Todos vemos esto, chicos. Yo sé que cuesta verlo, pero lo que quiero que vean es que ahora yo puedo escribir el vector M como, en vez de escribirlo como MX, como simplemente M por el coseno del ángulo, que vendría siendo esto, ¿no? Y faltaría ver ahora quién es MY. Pero de momento se entiende. Si alguien no lo está entendiendo, por favor, dígalo, lo repito, no hay problema. Adrián, Analí, Angélica, Carlos, todo bien. Daniel, Didi, Donelis, Emanuel, Gabriel, Génesis, Natalie, Isabel, Josefa, Luis, Santi, Shanti, Jorsen. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿quién sería? Ok. ¿Quién sería entonces MY? Pues sería mi cateto opuesto, ¿no? De trigonometría, sabemos que un cateto opuesto vendría siendo, o mejor dicho, sabemos que el seno de un ángulo vendría siendo el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Eso quiere decir que el cateto opuesto vendría siendo simplemente la hipotenusa por el seno. Eso quiere decir que como el cateto opuesto es lo que yo bauticé como MY y que la hipotenusa es mi M, entonces aquí es lo que sería MY. Entonces dense cuenta que esto
era para la coordenada en X. Esto era lo que yo tenía en X. Vamos a ponerlo así, de momento. Vamos a ponerlo así de momento. Eso es lo que yo tenía en X. Ahora, lo que yo tengo en Y es esto de acá. ¿Sí? Entonces, esto le sumo la coordenada en Y. ¿Sí? Entonces, miren la forma entonces ahora cómo puedo yo escribir el vector M. El vector M ahora lo puedo escribir, fíjense que se repite de cada uno de estos términos, se repite la M. Lo puedo sacar como factor común. Entonces, sería M por el coseno en X más el seno en Y. Eso es lo que quiero que vean. Que un vector ahora yo lo puedo escribir como la suma de sus componentes. La suma de lo que yo tenga en X más la suma de lo que yo tenga en Y. Y si este ejemplo lo llevamos al espacio, es decir, a las 3 dimensiones, sería un vector, lo puedes escribir como la suma de su componente en X más la suma de su componente en Y más la suma de su componente en Z. ¿Sí? Es como disgregar el vector. Disgregar, porque acuérdense que puede estar ubicado en cualquier parte del espacio, pero ¿qué es lo que no va a cambiar? Sus componentes en cada dirección. Van a ser las mismas indiferentemente, porque acuérdense que movimos el vector a como me guste, y vimos que se cumple siempre lo mismo. ¿Ok? Ahora, fíjense una cosa muy importante, muy importante. Nosotros, dado a esto, hay cosas que podemos saber sobre un vector. Porque yo dije, no, sí. Por ejemplo, dijimos que m, que es la hipotenusa, ese es el largo del vector. Pero hay forma que yo pueda saber cuánto vale m. Si de pronto sé cuánto vale sus componentes, sé cuánto vale mx y sé cuánto vale my, es decir, sus componentes. ¿Pudiese yo con las componentes saber cuánto vale el largo de un vector, el tamaño de un vector? Sí. Y sí. ¿Por qué? Porque si esto es un triángulo rectángulo y yo sé que aquí el cateto opuesto vendría siendo my y que el cateto adyacente vendría siendo mx, el famoso pana, ¿sí? El panita, eh, el convive, ¿no? El nunca falla, Pitágoras, me dice a mí cómo yo pudiese saber cuánto vale esa hipotenusa. ¿Ok? Entonces recuerden, Pitágoras te dice que cuando tú tienes una hipotenusa elevada al cuadrado, eso es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ok? Ahora, si a mí me interesaría saber quién es la hipotenusa, simplemente le meto una raíz a eso y ya está. ¿Sí? Sin valor absoluto, porque la hipotenusa es una distancia, ¿no? Siempre son positivos. No hace falta el valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero saber la hipotenusa en un triángulo rectángulo y conozco sus catetos, yo puedo saber entonces cuánto vale la hipotenusa. Lo mismo va a pasar acá. Si yo conozco cuánto vale mx y cuánto vale my, que ya los conozco, fíjense, mx vale m por coseno y my vale m por seno. Entonces con eso voy a poder saber cuánto vale mi módulo, o sea, mi distancia, o sea, el largo de mi vector. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que tengo un vector que tiene, vamos a suponer, 3 en X y 4 en Y. Lo estoy escribiendo así, de manera básica, y después vamos a ver la forma correcta de cómo escribir esto. Pero fíjense que ese vector es un 3 en X y un 3 en Y. ¿Cómo escribimos eso? Bueno, primero vamos a armar un plano. ¿Ok? Un plano. Donde aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No está a escala, evidentemente, porque eso es muy malo. Vamos a hacerlo mejor. Bueno, vamos a hacerlo algo más simple. Este 4 y este 3. Ok, ahora sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok. 4 en X y 3 en Y. Fíjense. ¿Qué implica 4 en X? Bueno, es una componente, es un vectorcito que va 4 en X, o sea, de aquí hasta aquí. ¿Sí me siguen? De aquí hasta aquí. ¿Y qué sería 4 en Y? Bueno, un vector que va de aquí hasta 3. Déjame poner más grueso el,
Esto. Bueno, muy exagerado. Pero está bien, me gusta. Así está bien. Y este también. A ver. Ok. Fíjense, ¿no? Ahí está. Estos son un vector cualquiera, que yo sé sus componentes. Sé que tiene 3 en Y y 4 en X. Ahora, ¿quién sería ese vector? Ese vector es la suma de estos dos, ¿no? Un vector vamos a llamarlo M. No, M no, ya utilizamos M. J. Tengo un vector J que tiene 4 en X y 3 en Y. ¿Quién sería ese vector J? Bueno, ese vector J sería la suma de estos dos. No, J no. Esa sería la suma de estos dos vectores, ¿cierto? Pero así como están dispuestos, estos vectores están sumados bien. Se suman así los vectores, cola con cola. No se suman así, ¿no? Tendría que agarrar cualquiera de ellos, por ejemplo, este de aquí y ponerlo con la cabeza aquí, o al revés, este de aquí y ponerlo aquí. Y es indiferente la forma, ¿no? Porque acuérdense que la suma de vectores es conmutativa, no importa cómo yo lo sumo. Entonces, dense cuenta que el vector J vendría siendo este vector. Esto es lo que vendría siendo el vector J. Sí. Y de pronto yo me puedo hacer la pregunta, ¿cuál es el módulo? ¿Cuál es el módulo o la dirección, el tamaño de ese vector J? Dice, verga, que es así. Dice, coño, está complicado, pero no está complicado porque si se fijan, otra vez, eso es un triángulo rectángulo, donde ese J es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y por Pitágoras, yo sé cómo calcular hipotenusas, porque yo sé cuánto mide esto y yo sé cuánto mide esto. ¿Sí? Uno mide 3 y otro mide 4. Y recuerden que Pitágoras te dice esto, ¿no? Donde si se fijan, para mí, para efectos de lo que yo voy a hacer ahorita, para mí este sería mi cateto opuesto. Y para mí este sería mi cateto adyacente. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿quién sería mi módulo? Que para que sepan, ¿ok? Módulo se escribe de la siguiente forma. Es exactamente el mismo vector, pero con unas barras de valor absoluto, porque al fin y al cabo es una distancia, recuerden. Así se escribe la norma. Hay versiones, hay textos de libros que lo escriben con doble barra, ¿ok? Bueno, indiferente. Bien, pero ¿quién sería entonces eso? Fíjense que Pitágoras me dice que vendría siendo la suma de sus catetos al cuadrado. Ah, ok. Pero ¿cuál es el cateto opuesto? Es 3. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Es 4. ¿Sí? Y tiene que estar elevado al cuadrado. O sea, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25. Conclusión, el módulo vale 5. O sea que ese tamaño de ese vector, esa flecha, es de 5. ¿Sí lo ven? Pregunta, chicos, ¿vamos muy rápidos? O yo sé que hay que bajarle como los decibeles ahorita un poquito porque sí, siento que estamos como muy avanzaditos. A ver, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Santi, ¿cómo vas? Luis, Génesis, Daniel, por ahí, ¿cómo van ustedes? Chévere. Una pregunta. Ujú. ¿Cómo sabes que el vector viene desde el origen? No, fíjate que no estoy, claro, acuérdate que cuando tú vas a hacer un vector, formar un vector, tú tienes que hacer que parta de un sistema de referencia. Acuérdate que aquí ahora los planos y los espacios van a estar siempre bajo un sistema de referencia. Cada vez que yo dibuje un plano, ese va a ser mi sistema de referencia. Y evidentemente tengo que hacer que los vectores partan de ahí, de ese plano de referencia. O sea, viéndolo en la vida real, tú puedes agarrar de pronto la esquina de tu cuarto, de la pared, donde se cruzan una pared con la otra, donde se cruza piso, pared y pared, esa esquina inferior, puedes tomarlo como tu origen. Y de a partir de ahí, todos los vectores que tú saques van a estar generados ahí. Tienen que estar generados ahí porque es un sistema de referencia para ti.
¿Ok? No los puedes soltar así de lo loco porque, oye, la idea es que tú lo trabajes bajo un sistema de referencia. De nada sirven los vectores por ahí regados si no tienes un sistema de referencia. ¿Sí? Como una forma de marcarlos, de dónde parten. Y en este caso, los que yo dibujo en rojo, no son el vector como tal. Para mí el vector es el J. Los rojos representan mis componentes del vector. O sea, como mi mini vector J en X y mi mini vector J en Y. ¿Se entiende? Eso se refiere con componentes. ¿Sí? Chévere, chévere. ¿A quién le gusta, por cierto, los X-Men? Pudiese una referencia de vectores aquí con las películas. Nadie. Bueno, ok, soy el único. Hoy se estrena Deadpool, por cierto. Deadpool y Wolverine. X-Men. Ok, ya, listo. ¿Qué es esto? Vale. Bien. Que hablamos de módulo, hablamos de componentes. Ah, ya estoy pensando que más tenemos que hablar. Ok, vamos a introducir un concepto. Fíjense que aquí poniendo, todavía no hemos hablado de las otras formas de multiplicar, porque es que sí, tenemos que tener hablar de varias cosas antes de hablar de los otros métodos. Y lo siguiente que tenemos que hablar es de los vectores unitarios. ¿Ok? Los vectores unitarios, calcular el ángulo. Bueno, sí, también pudiese ser. O sea, sí, también pudiésemos hablar de eso, en verdad. O sea, en esencia de la dirección de un vector, aunque ya por encima lo hemos hablado, pero fíjense, recuerden que en un vector, y esto tiene que tener mucho que ver con matemáticas 1, porque al fin y al cabo recuerden que la dirección te lo da en una recta, te lo da la pendiente, ¿no? Y acuérdense que en matemáticas 1 nosotros teníamos múltiples formas de calcular pendientes, ¿no? ¿Se acuerdan la clásica de M2, Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1? Entonces, fíjense, suponiendo que yo tengo este vector P, ¿verdad? Que yo sé que por aquí esto tiene una componente en X que sería esta, más una componente en Y que sería esta, ¿ok? Fíjense que ese vector P, yo puedo saber cuál es la dirección de ese vector P, ¿sí? Esto sería P en X y esto sería P en Y. Yo puedo saber la componente de ese vector porque si se fijan, en matemáticas 1, nosotros lo que hacíamos es, cuando calculábamos pendientes, acuérdense, teníamos muchas formas. Una de ellas era esta, que era dado dos puntos. Si yo conocía, por ejemplo, un punto aquí y otro punto aquí, yo con la ubicación de esos puntos podía saber la pendiente de esa recta. Pero había otra forma interesante, ¿sí? La otra forma interesante de calcular las pendientes era con la tangente de ese ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo. Y recuerden que la tangente de un ángulo, o bueno, la tangente en sí, vendría siendo la división entre el seno y el coseno. ¿Sí? Y recuerden que un seno es un cateto opuesto dividido entre la hipotenusa y el coseno es un cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Por doble C, las hipotenusas se me van y entonces simplemente me queda el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En otras palabras, siendo esto el cateto opuesto y siendo esto el cateto adyacente, fíjense con simplemente dividir la magnitud de lo que sería para mí P sub Y entre la magnitud de lo que sería para mí P sub X, que es eh, cateto opuesto entre cateto adyacente, eso me daría o equivaldría a la tangente de ese ángulo, ¿ok? Y la tangente de ese ángulo equivale a la pendiente de esa recta. Y la pendiente de esa recta equivale a la dirección como tal per se de ese vector. Entonces,
En pocas palabras, o de forma resumida, una dirección de un vector vendría siendo la pendiente de ese vector, o de esa recta que pasa por ahí, que puedes escribirlo como la tangente de ese ángulo, o como simplemente lo que tú tengas en Y, la componente del vector en Y entre la componente del vector en X. Fíjate, si tú sabes cuánto vale el ángulo, calcula la tangente y eso te da la dirección del vector. ¿Sí? Si nada más te interesa saber el ángulo, ¿ok? ¿Cómo hacíamos en matemáticas 1 para yo simplemente saber teta? ¿Qué le aplicábamos a la tangente? Si nada más me interesa saber el ángulo y ya, o sea, no me interesa per se cuánto es la dirección del vector, simplemente, exacto, le aplicamos el arco, ¿no? Entonces, si a ti te interesa nada más saber esto, simplemente es el arco tangente de esta división y ya, ¿ok? ¿Qué otra cosa comentar? Eso es lo que te da la dirección, ¿no? Esa inclinación, ese ángulo es lo que te da la dirección del vector. Sí, ya, eso. Por ahí dijeron la derivada también. ¿La derivada qué cosa? No, no sé en qué momento estaba hablando de algo y... Pero mencionaste la derivada. ¿Qué pasa con la derivada? Supongo que era con la pendiente, ¿no? Cuidado. La derivada evaluada en un punto corresponde a la pendiente de una recta tangente. Pero es otra cosa. ¿Ok? Aquí en vectores no aplicamos el concepto de derivadas por ningún lado. Como tal, en el siguiente tema, que es cinemática, sí, sí vamos a estar derivando y de hecho vamos a estar integrando. Que eso es muy importante. Para el primer parcial, tenemos que estar al pelo con las integrales. Evidentemente, las integrales no son nada difíciles, no son cosas estrambóticas, no son integrales fáciles, pero tenemos que tener ya curado eso. Entonces, si necesitas en Matemáticas 2 al menos un poquito, la primera parte, para entender también la primera parte de Física 1, ¿ok? Entonces, no es que vas a estudiar Física 1 totalmente ajeno a lo que es Matemáticas 2, ¿ok? Bien, vamos a hablar. Uy, se acabaron las páginas. Bueno, chicos, se acabó la clase. No, mentir. Quedan unos minutos. Tin. Fíjense, me gustaría hablar de los vectores unitarios, que son probablemente las cosas más fundamentales a la hora de estudiar vectores, ¿no? ¿Qué son los vectores unitarios? Bueno, la palabra unitario implica que son vectores que tienen tamaño 1. O sea, el tamaño de esos vectores vale 1. 1. ¿Ok? O sea, por ejemplo, no cambia pues. Ok. Si tiene aquí esto, cuyo, ponte tú que de aquí a aquí valga 3. Entonces, el vector unitario de él sería esto, cuyo de aquí a aquí vale 1. ¿Ok? Eso es lo que significa un vector unitario. O sea, son vectores que son pequeños, su módulo vale 1, pero lo interesante de estos vectores unitarios, porque, o sea, porque ustedes preguntan, ¿qué sentido tiene un vector que nada más su módulo vale 1? Porque lo interesante no es el módulo. Lo interesante realmente de un vector unitario es la dirección en la que está. O sea, la dirección que él apunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo lo del plano, vamos a escribir aquí otro plano. Tu. Es más, vamos a hacer aquí no un plano, sino un espacio, ¿no? O sea, vamos a hacer una pared. Vamos a ver si me sale. Supongo que esta es la pared de su cuarto, como que una esquina, ¿no? Bueno, así. No soy el más diestro dibujando, muchachos, no me juzguen. Entonces, esa es la pared de tu cuarto, ¿no? Entonces, aquí tú tienes tu altura, tienes tu ancho y tienes tu largo, ¿no? Entonces, fíjense, evidentemente tienes tus direcciones. Tienes por aquí, vamos a poner aquí el eje X, el eje Y aquí el eje Z. ¿Ok? Joan, ¿por qué lo pusiste así?
bueno, porque me dio la gana. No, mentira. Esto, vamos a ver más adelante que esta configuración de cómo puse las direcciones es clave. O sea, yo no puedo agarrarlo loco y ponte, por ejemplo, yo no lo puedo poner así. ¿Cómo le voy a poner? Así. ¿Ok? Esto, en física, si un físico ve esto, te va a reventar la madre. O sea, esto no se puede hacer. O sea, hay una forma, y lo vamos a ver más adelante, en cómo disponer los ejes. Los ejes no se ponen como sea. O sea, no puedes poner las letras en donde sea. ¿Ok? Eh, Está relacionado con la regla de la mano derecha, sí, en efecto. A ver, fíjense, entonces, ¿qué pasa? Los vectores unitarios van a ser vectorcitos, como les dije, vectorcitos que tienen un módulo 1, o sea, son chiquiticos. Pero lo interesante de ellos es la dirección en la que apuntan, es decir, este que apunta al eje X, este que apunta al eje Z, este que apunta al eje Y. O sea, son vectores chiquiticos que lo interesante de ellos, como digo, insisto, son sus direcciones. Entonces, fíjense, vamos a hacer un poco zoom para que lo veamos más detallado. Dense cuenta, dense cuenta que esos vectores azulitos que yo acabo de poner tienen una dirección. Por ejemplo, este de aquí está en la dirección de Y, ¿verdad? En la dirección de Y, vamos a ponerlo así. Sí, vamos a ponerlo así. Pero sigue siendo un vector, o sea que tiene que tener, cuidado, mucho cuidado con esto. Lo negro es el sistema de referencia, lo que vendría siendo mi espacio, ¿no? Si fuesen 2 dimensiones, un plano. Son los ejes y ya. Lo azul son los vectores unitarios y como son vectores, tienen que tener su flechita arriba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando para efectos de diferenciar un vector a un vector unitario, en vez de ponerle una flecha arriba, lo que ponemos es un sombrero. Cuando usted ve un sombrero por encima de algo, eso quiere decir que eso es un vector unitario. Eso quiere decir que es un vector que tiene módulo 1. ¿Ok? Por ende, lo mismo hago acá en Z, Z sombrero, y aquí lo mismo X sombrero. Cada vez que usted vea un sombrero es un vector unitario. Y si usted ve esto, es un vector y ya. Si usted ve esto, es un vector unitario. ¿Ok? Que se entienda la diferencia. Ahora, ¿por qué es interesante los vectores unitarios? Porque acuérdense que ustedes cuando estamos escribiendo lo de las componentes del vector, aquí, aquí. Fíjense que yo puse esto. Yo dije, vamos a poner esto, X y una barra, para identificar que es en la dirección X. Y aquí Y y una barra para identificar que es en la dirección Y. Ahora no va a hacer falta esto. Ahora, en vez de esa barra, lo que vamos a poner en vez de esa barra es simplemente un sombrero. Porque ya sabemos que eso identifica la dirección. Los vectores unitarios lo que te ayuda es a identificar la dirección del vector. ¿Sí? ¿En qué dirección está? ¿En qué eje está? ¿Sí? Y fíjate que no altera en nada porque su módulo vale 1. Al valer 1, acuérdense que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. No te afecta en nada. Lo que te está dando es el sentido, o mejor dicho, la dirección de ese vector. Se estoy diciendo que es m coseno en la dirección X. Estoy diciendo que es m seno en la dirección de Y. Eso es todo. Para eso sirven los vectores unitarios. Para decir la dirección en la que está el vector. ¿Se entiende? La utilidad de los vectores unitarios. Entonces siempre van a haber vectores unitarios cuando tú descompongas un vector. ¿Sí? Siempre. Chicos, ¿se entiende? Ok, entonces fíjense. Por ejemplo, si ustedes tienen un vector, vamos a suponer, vamos a ver, un plano aquí, un plano allá. Si ustedes tienen un vector que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si ustedes tienen un vector que tiene. Ok, así. Esto. Fíjense, ese vector tiene como componentes quiénes. Fíjense, tiene 4 en X. ¿Se dan cuenta? Tiene 4 en X. ¿Y cuánto en Y? 3 en Y. ¿Lo ven? Entonces, ese vector rojo, que vamos a ponerle un nombre, ya se me están acabando las letras, qué sé yo, digamos una letra ahí, G.
ese vector G, fíjense que ahora lo puedo escribir como en sus componentes de una forma mucho más elegante. ¿Ok? Lo puedo escribir como, fíjense, ¿cuánto en X tiene 4? Y para identificar que es la dirección X, le pongo aquí, X, sombrero. ¿Sí? ¿Y cuánto en Y? Tiene 3 en Y. Y le pongo el sombrero. O sea, así, a partir de ahora, es que como vamos a escribir los vectores. Ya dejamos el concepto de que es una flecha, o sea, sigue siendo una flecha, eso no se pierde, pero ahora, formalmente, desglosándolo como componentes, el vector se escribe de esta forma. Si esto tuviese una tercera dimensión, o sea, z, pues le agrego esa tercera dimensión, más lo que sea en z. ¿Ok? Bien. ¿Todo claro con esto? Ok, ahora, fíjense una cosa. Todo lo que vimos antes, adición y sustracción de vectores, que antes lo vimos con simplemente algo muy fácil como punta con flecha, punta con cola. Ahora se vuelve un poquito más elegante, porque ahora sumar vectores ya no es tan, digamos, como cavernícola, como pegar punta con cola, sino algo, una operación que puedo hacer. Pero fíjense, si yo tengo un vector, vamos a decir G, que tiene como componentes 3 en X y 4 en Y, y tengo un vector M, que tiene como componentes, qué sé yo, menos 2 en X y 3, qué sé yo, 1, o no, yo no, yo no, voy a poner 5 en Y. Fíjense que ahora, esa operación de sumar los vectores, si yo sumo G con M, ahora no es simplemente, porque ya no tengo la forma de la flecha, ahora simplemente tengo un subvector desglosado en sus componentes. Lo que se hace ahora es, bueno, primero se ubican como tal los vectores en sí. El vector G es este de acá. Y el vector M sería este de acá. Pero ahora lo que vamos a hacer aquí para sumar los vectores es sumar componente en componente, es decir, dirección en dirección. Las X con las X, las Y con las Y. ¿Ok? Así ahora es que vamos a sumar los vectores. Entonces G con M va a ser simplemente la suma de 3. Vamos a ponerlo así. Fíjate, tengo 3 en X y 2 en X. Entonces es decir, 3 menos 2, todo en X. ¿Lo ven? Más, tengo 4 y 5, que ambos son positivos. Y todos en Y. Si lo ven, entonces, ¿qué me queda? Me queda el vector X más 9 en Y. ¿Se dan cuenta? O sea, este es el vector suma. Este es el vector suma. Y fíjense que ustedes lo pueden comparar con el método cavernícola de punta con cola. Lo pueden hacer porque, fíjense, vamos a poner cada uno de sus vectores en un plano. Ponemos aquí el eje Y, el eje X, X, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, 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 ta. Aquí tenemos el 9, tenemos el 3, 2, 1, 2, 4 y 5. ¿Qué más necesito? El 3. Perfecto. Fíjense esto, ¿no? Vamos a poner cada uno de sus vectores. Vamos a ponerle un color azul al G y un color rojo al M. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir el G. El G, tense cuenta que el G es 3 en X y 4 en Y. Ah, perfecto. O sea que sería 4 en Y, aquí está el 4, sería un vector que apunta hasta ahí. Y era azul, ¿no? O sea, este. 3 en X, 4 en Y. Y el vector M, que es el rojo, es menos 2 en X y 5 en Y. No puse nada negativo. Menos 1, menos 2. Que ahí sería menos 2 en X y ¿cuánto? 5 en Y. Perfecto. 5 en Y sería aquí este. Entonces sería este punto de acá y sería rojo, ¿no? Entonces, fíjense, tengo esos dos vectores, ¿ok? Y yo los quiero sumar ahora, porque eso es lo que estamos haciendo, una suma de vectores.
¿Qué hago? Punta con cola. Bueno, vamos a agarrar este vector rojo y lo vamos a pegar. Es más, vamos a hacer una copia. ¿Qué pasó aquí, vale? Ya, este copia y este copia. ¿Ok? Y vamos a pegar el punta con cola, como sea. La cola aquí o aquí, lo que sea. ¿Ok? ¿Y quién sería mi vector resultante, muchachos? Mi vector resultante sería el vector que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último, ¿sí? Entonces, mi vector resultante, que lo vamos a escribir en negro, vendría siendo, si esto abre, ok, vendría siendo desde aquí hasta acá. Ahora fíjense esto, ese vector negro, si yo lo comparo, lo voy a meter aquí en mi sistema de referencia, vamos a meterlo en mi sistema de referencia, dense cuenta qué coordenadas tiene. ¿Cuánto tiene en X? Tiene 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, suponiendo que el 9 esté un poquito más abajo, o sea, aquí, ¿cuánto tiene en Y? 9 también, ¿no? Entonces, lo que quiero que vean es que eso es lo que nos dio como resultado. X1 más 9, que es el vector resultante G más M. Esto es G más M. ¿Sí lo ven? Todos. Evidentemente, no es exacto, porque yo no dibujo a escala, pues no soy un arquitecto, pues. ¿Ok? Pero supongo que, que dio exactamente 9. El de X casi lo dice igual. Entonces, fíjense cómo ahora lo cavernícola, que era sumar puta con cola, ahora sí se contrasta en lo que debería ser formalmente, como es la suma de vectores. Se suma componente a componente. Igual pasa en la resta, chicos. Pasa lo mismo. Es componente con componente, tal cual. Bueno, vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ok? El cómo multiplicar escalarmente vectores y vectorialmente vectores, ¿ok? Que eso sería lo siguiente que vamos a trabajar. Quisiera saber si todo lo visto de ahorita con respecto a esto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué les pareció? Yo sé que puede ser un poco ladillo y, y lo ideal es que esto lo vayamos asimilando, ¿ok? Asimilando porque si usted entiende bien esto, usted va coronando. Vamos a ver análisis dimensional, unidades, etcétera. O empiece el curso de una vectores. Fíjate, eso del análisis dimensional, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver intrínsecamente cuando vayamos a ver los ejercicios que requieren de ver análisis dimensionales y de unidades. No tiene sentido como que hacer un previo de eso, donde no vamos a ver todavía la aplicación. Entonces, cuando vayamos haciendo los ejercicios, indirectamente estaríamos hablando de los análisis dimensionales también. Que eso es muy importante, es un tema que no podemos obviar, porque algo que nos va a salvar en muchas ocasiones a la hora de hacer ejercicios es que yo tenga en cuenta el análisis dimensional y las unidades. ¿Ok? Porque si algo está mal en el análisis dimensional o en las unidades, entonces ya entiendo que estoy haciendo algo mal en las cuentas o en mi interpretación. O sea, es una ventaja en física. Una ventaja en física es que tienes muchas formas de cómo comprobar si hiciste un ejercicio bien o mal. ¿Ok? Una de ellas es haciendo el análisis dimensional. Pero bueno, lo vamos a dar para más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Eh, Carlos, Daniel, Emanuel, Adrián, Analí, Gabriel, Génesis, Natalie, Isabel, Josefa, Luis, Oscar, Rosani, Santi, Joseph. ¿Dónde puede ver la grabación de Mate 2? Tengo que subirla, no la he subido. Cuando la suba la voy a pasar por el grupo. ¿Sí? Tranquilo, yo la subo ahorita y la paso por el grupo. Bueno, chicos, entonces nada, recuerden, nos volvemos a ver creo que el sábado, si mal no recuerdo. Los de Matemáticas 2 nos vamos a ver el viernes y Física nos vamos a ver el sábado. Creo que es así la cuestión. De todos modos, está en la descripción del grupo. Ahí verifiquen, ¿ok? Bueno, nada, cuídense, que pasen feliz tarde. Nos vemos el viernes en Matemáticas 2. El vector unitario serviría para hacer el ángulo de otro vector o el eje. El vector unitario te sirve a ti para saber la dirección de cada componente. Si cuando tú hables de vector unitario, cuando tú dices X sombrero, ese es el vector unitario que está en la dirección X.
cualquier cosa que esté relacionado con el X sombrero es porque todo eso está en la dirección X. ¿Sí? Guías de ejercicios para mateos y física. Bueno, fíjense, en física 1 al menos, yo recomiendo hacer los ejercicios del Di Bartolo. De hecho, cuando vayamos a ver las clases, vamos a hacer ejercicios del Di Bartolo. Eh, es, digamos, como que lo clásico y que siempre funciona para trabajar con física 1, ¿ok? El Di Bartolo. Está disponible en GECO, igual lo puedo pasar más tarde también. No pasa nada. Bien, bueno chicos, adiós. El libro Serway es bueno, es muy bueno. También lo recomiendo. También el Serway o el Sears, Sears, también, ¿ok? Son libros buenos para estudiar física. El Resning no lo recomiendo para personas que están viendo la materia por primera vez, porque o sea, es muy complejo. O sea, si estoy viendo la materia por primera vez, mi recomendación es el Sears. Si ya viste la materia una vez, puedes hacer el Resning tranquilamente. ¿Ok? Bien, chicos. Adiós.